Bueno, muy buenos días a todos. Mi nombre es Manasés Hernández y el día de hoy vamos a cubrir el tema de litiasis biliar y también vamos a hablar de sus complicaciones más frecuentes evaluadas por ecografía. Los objetivos que tenemos para la clase de hoy. Iniciar con un rápido repaso anatómico, las características ecográficas normales de la vesícula y la vía biliar. Vamos a hablar de la patología por litiasis biliar y sus complicaciones. En cuanto a la anatomía, vamos a recordar rápidamente la vesícula biliar, que es un órgano ovalado o en forma de pera, que se encuentra en cercana relación con el hígado. Tiene un fondo, un cuerpo, un infundíbulo y un cuello, y se conecta a la vía biliar a través del conducto cístico. Y en cuanto a la vía biliar, vamos a recordar sus segmentos, su conducto hepático derecho, el conducto izquierdo, el conducto hepático común y la unión del conducto hepático común y el conducto cístico que nos van a dar el conducto colédoco en sus porciones supraduodenal, retroduodenal y retropancreática. Ahora hablando un poco de las características ecográficas normales de la vesícula y la vía biliar, vamos a recordar rápidamente que a la ecografía, la vesícula biliar es un órgano hueco lleno de líquido, de bilis. Por lo tanto, vamos a observar una forma ovalada que debería ser anecogénica o en forma de pera. Anecogénica, ovalada, de paredes delgadas que deben ser ecogénicas. Y en cuanto a la vía biliar, la vamos a encontrar en relación con la tríada portal y normalmente la vamos a encontrar en trayecto conjunto con la vena porta, ya sea en longitudinal y también en corte transversal. Ya hablando propiamente de la litiasis biliar, vamos a mencionar que los litos son concreciones que pueden ocurrir en cualquier lugar del árbol biliar, pero que se dan más comúnmente en la vesícula biliar. Alguna terminología, se habla de colelitiasis a la formación de litos en cualquier punto de la vía biliar. La colecistolitiasis o litiasis vesicular es la formación de litos propiamente dicha en la vesícula biliar. Coledocolitiasis es la presencia de litos en el colédoco. La microlitiasis biliar normalmente se menciona cuando tenemos litos menor de 3 milímetros de diámetro. Algunos autores utilizan los términos microlitiasis biliar y barro biliar de la misma forma para referirse a lo mismo, pero en realidad la microlitiasis biliar ya conlleva a la formación de concreciones, en tanto que el barro biliar es solo una mezcla de partículas y de sales biliares. Hablando ahora de la colelitiasis, ya propiamente dicha, su prevalencia en la población general es del 2 hasta el 10%, la mayoría de ellos será asintomático, se relaciona con edad avanzada y con las 4 Fs, con la regla de las 4 Fs, el sexo femenino, fertilidad, mujeres con alta paridad, obesidad y también con diabetes y con el embarazo. La presentación clínica, la mayoría de estos pacientes van a cursar con un cuadro asintomático, el 75% de los casos, pero en el 25% sí pueden presentar síntomas. La sintomatología más común es la de cólico biliar, que es sobre todo dolor. Y solamente mencionan los autores que del 1 al 2% de estos pacientes desarrollarían episodios de colecistitis. Entonces, ya hablando de la colelitiasis y que vamos a observar a la ecografía en ella, aquí podemos ver una imagen ecográfica de la vesícula biliar, donde observamos múltiples imágenes hiperecogénicas ovaladas de bordes bien definidos a vascular al Doppler color que proyectan sombra acústica posterior. Entonces, esta va a ser nuestra imagen clásica de litiasis biliar o litiasis vesicular en este caso. Cuando la vesícula biliar se encuentra demasiado llena de cálculos o cuando no se encuentra apropiadamente distendida, ya sea por falta de ayuno, nos podemos encontrar con el signo de West, que es el signo paredeco sombra, donde vamos a encontrar
donde no vamos a poder observar bien la vesícula biliar, ya sea de nuevo porque está poco distendido y llena de cálculos. Y vamos a observar esto, la pared de la vesícula biliar como una línea ecogénica, el eco que producen los cálculos, ese eco de borde bien definido, y la sombra acústica posterior a ellos. Por eso se llama pared eco-sombra, porque es lo que vamos a observar a la ecografía. La pared de la vesícula, la ecogenicidad de los cálculos y la sombra acústica posterior que proyectan. Este va a ser el signo de West. Nuevamente, tal vez aquí podemos observar un poco mejor el signo de West. Vamos a observar la pared de la vesícula biliar ecogénica. Podemos observar cierta anecogenicidad por un poco de cantidad de bilis que hay en la vesícula biliar. Observamos la ecogenicidad de un gran cálculo, en este caso, y la sombra acústica posterior que proyecta. Entonces, este es el signo de West. De nuevo, aquí podemos evaluar múltiples imágenes ecogénicas dentro de la vesícula biliar de bordes bien definidos que proyectan sombra acústica posterior. Y esta es la imagen característica del colelitiasis. Nuevamente podemos observar lo mismo en un corte transversal. Ahora hablando acerca de barro biliar, vamos a decir que es una mezcla de material particulado y bilis. Está formado por múltiples sustancias como cristales, detritos proteicos y celulares y mucina. El barro biliar se va a dar más comúnmente relacionado al embarazo, a la pérdida rápido de peso, un ayuno prolongado, pacientes con enfermedad crítica que reciban nutrición parenteral total a largo plazo con algunos medicamentos como el octreotide y la ceftriaxona y pacientes que reciben trasplante de médula ósea. La principal complicación de presentar barro biliar es que forme concreciones, que forme cálculos. ¿Y cómo vamos a observar el barro biliar a la ecografía? Van a ser ecos amorfos dentro de la vesícula biliar. Pueden ser de alto grado, sin sombra acústica posterior, de nuevo porque no han formado concreciones en sí, y van a ser móviles a los cambios posturales. Se puede volver tumefactivo, el lodo biliar, que se va a volver que se representa como avascular, móvil en la vesícula biliar y puede sufrir hepatización, que ya vamos a ver cómo se observa. Entonces, nuevamente aquí podemos observar imágenes ecográficas de la vesícula biliar con estos ecos amorfos, móviles a los cambios posturales, avascular al Doppler color, que van a ser característicos del barro biliar. Y aquí podemos observar una imagen de nuevo de barro biliar, en este caso que presenta una concreción en su interior, que ya es un lito propiamente dicho, que está proyectando sombra acústica posterior. El barro biliar también se puede presentar conjunto con litiasis. Y aquí ya vemos un caso de hepatización de la vesícula biliar, llena de lodo tumefactivo, que cubre o abarca completamente la luz de la vesícula biliar. Y su ecogenicidad se vuelve muy similar a aquella del hígado. Entonces a esto se le conoce como hepatización de la vesícula biliar. Nuevamente aquí podemos observar una imagen ecográfica de la vesícula biliar, donde observamos múltiples imágenes ecogénicas que proyectan sombra acústica posterior en su interior, pero también observamos ecos amorfos, móviles a los cambios posturales, y avasculares al Doppler color. Entonces es litiasis vesicular más la presencia de barro biliar. Y de nuevo lo mismo, pero ahora en corte en transversal. Hablando ahora un poco acerca de las principales complicaciones de la patología de litiasis biliar, vamos a iniciar con la colecistitis aguda calculosa. De la colecistitis aguda, el 90% aproximadamente va a ser secundaria cálculo, litiásica. Se va a producir secundaria a la impactación de cálculos en el cuello de la vesícula o en el conducto cístico. Se da más comúnmente en mujeres que en hombres, con una relación 3:1. ¿Y cuáles son los signos ecográficos característicos que nos van a llevar a pensar que estamos observando una colecistitis aguda calculosa? Bueno, vamos a buscar el engrosamiento de la pared de la vesícula biliar por encima de 0.3 centímetros, la distensión de la luz de la vesícula biliar
por encima de 4 centímetros, cálculos biliares en su luz, que hay un cálculo impactado, ya sea en el cístico o en el cuello de la vesícula, observar colección de fluido pericolecístico, ya sea en la pared de la vesícula o alrededor de ella, que haya presencia de signo de Murphy sonográfico positivo a nuestra evaluación al realizar el rastreo ecográfico, y que la pared de la vesícula biliar se presente hiperémica a la aplicación del color Doppler. Entonces aquí podemos observar una imagen ecográfica donde vemos la vesícula biliar. Observamos un lito en su interior ecogénico que proyecta sombra acústica posterior. Y también observamos gran cantidad de valo biliar con un engrosamiento de la pared por encima de 3 milímetros. Entonces esto ya nos va haciendo pensar en un proceso de colecistitis aguda. Y aquí vemos nuevamente ahora un corte en transversal, el mismo paciente con este engrosamiento de la pared que va siendo más característico de una colecistitis aguda. Aquí vemos una comparación de corte longitudinal y transversal de imagen ecográfica, donde observamos la vesícula biliar con cierta cantidad de valo biliar en su interior y el engrosamiento de la pared, que nos está haciendo pensar en una colecistitis aguda. Aquí mide más de 0.3 centímetros. Aquí una imagen ecográfica donde observamos un lito enclavado en el cuello de la vesícula biliar, ecogénico que proyecta sombra acústica posterior y un engrosamiento casi concéntrico de la pared de la vesícula biliar. De nuevo, un proceso característico de colecistitis aguda. Y aquí también podemos observar las mismas características. Recordando que a la aplicación del color Doppler podemos observar esa hiperemia de la pared, un aumento en la captación al color Doppler, que de nuevo nos va haciendo pensar en un proceso agudo. Y aquí también podemos observar cierta cantidad de líquido pericolecístico. Entonces, todas son características de una colecistitis aguda. Vamos a hablar de hidrops vesicular cuando se produce una dilatación marcada de la vesícula biliar debido a la obstrucción prolongada del conducto cístico, que resulta en la acumulación de mucina estéril. Se impacta un cálculo en el conducto cístico, en el cuello de la vesícula, y no permite la salida de mucina o de bilis. Entonces, va formando esta acumulación. Ecográficamente vamos a hablar de hidrops vesicular cuando el diámetro transverso de la vesícula supera los 4 centímetros y su diámetro longitudinal los 9. De nuevo, rápidamente, a mencionar que se produce cuando un cálculo se impacta en el cuello de la vesícula o en el conducto cístico, va a aumentar la cantidad de mucina dentro de la luz de la vesícula biliar y esto va a producir su sobredistensión. Entonces vamos a hablar de hidrops vesicular. Y aquí podemos observar una imagen ecográfica en longitudinal y en transversal, donde observamos un lito ecogénico proyectando sombra acústica posterior enclavado justo en el cuello de la vesícula, que está produciendo una distensión de la misma. Que de nuevo deben medir más de 9 longitudinalmente y más de 4 centímetros transversalmente. También podemos observar aquí el engrosamiento de la pared y cierta cantidad de líquido pericolecístico en la pared de la vesícula. Entonces este paciente estaría cursando ecográficamente por hallazgos ecográficos con un proceso de colecistitis aguda y hidrops vesicular. La colecistitis gangrenosa es la complicación más común de la colecistitis aguda calculosa. Se va a dar aproximadamente en un 15% de los casos, aunque la prevalencia puede variar del 2 hasta el 30% de los casos. Se da más comúnmente en hombres, en pacientes de edad avanzada que padecen de diabetes mellitus. Cuando se pospone demasiado la cirugía por colecistitis aguda, tiende a producir también colecistitis gangrenosa y pacientes con enfermedad cardiovascular. ¿Y qué vamos a ver a la ecografía? Vamos a observar membranas intraluminales de la vesícula biliar por esfacelación de su pared. El engrosamiento de pared se va a volver asimétrico y puede presentar disrupciones. Van a haber defectos a la perfusión al aplicar el color Doppler. Esto es por presencia de isquemia y necrosis de la pared de la vesícula biliar. Y va a haber una ausencia
que puede variar del signo de morfia ecográfico. Esto va a ser de nuevo por necrosis y enervación de la vesícula biliar. Ya no va a producir dolor. A la ecografía lo que vamos a observar nuevamente es la vesícula biliar con engrosamiento de la pared, que de nuevo puede tener sus disrupciones. Pueden haber áreas que no están engrosadas. Esto de nuevo por un proceso de necrosis, y característicamente lo que vamos a observar son estas membranas intraluminales que van a ser secundarias a esa isquemia y necrosis de la pared que se está esfacelando. Aquí de nuevo lo que vamos a ver son estas membranas ecogénicas intraluminales que proceden de la pared de la vesícula biliar, que se puede encontrar engrosada en ciertos sitios, pero con disrupciones en otros. Y esto va a ser característico de una colecistitis gangrenosa. De nuevo, aquí podemos ver las membranas intraluminales ecogénicas que se producen por la esfacelación de la pared, el engrosamiento de la misma con cierto líquido pericolecístico. Podemos también observar un cálculo enclavado en el cuello de la vesícula. Este paciente estaría cursando con una colecistitis aguda calculosa, complicada, gangrenosa. Otra complicación a la que nos podemos enfrentar es la colecistitis aguda perforada, que se ven entre el 5 al 10% de las colecistitis agudas. Las perforaciones pueden ser de pequeño tamaño, microperforaciones, hasta ser algo un poco más llamativo. Vamos a observar tal vez un pequeño defecto en la pared de la vesícula biliar, la deflación de la pared de la vesícula biliar. Va a perder la forma normal la vesícula biliar, algunos autores lo mencionan como forma de calabaza. Y vamos a observar tal vez colecciones focales de líquido pericolecístico alrededor de la vesícula. Entonces aquí podemos observar una imagen en transversal, un paciente que presenta un lito en la luz de la vesícula biliar, y podemos observar este defecto en la pared, que es un defecto un poco más grande. Y esta acumulación de líquido pericolecístico, de nuevo, esta disrupción en la pared ya nos hace pensar que está perforada. Nuevamente una imagen ecográfica donde vemos esta disrupción o pérdida de integridad en la pared de la vesícula biliar y el líquido adyacente a ella pericolecístico. De nuevo, un proceso característico de colecistitis aguda perforada. A veces los defectos van a ser más pequeños, no va a ser algo tan grande, tan llamativo. Entonces podemos encontrar también defectos pequeños a nivel de la pared de la vesícula biliar, por lo cual debemos ser bien meticulosos en el rastreo. Y pequeñas cantidades de líquido pericolecístico también. En cuanto a la colecistitis crónica calculosa, vamos a hablar que se asocia en 95% la colecistitis crónica a colelitiasis. ¿Qué vamos a observar a la ecografía? Vesícula biliar de pared gruesa con presencia de cálculos en su interior. Una vesícula biliar en porcelana con calcificación de su pared que se va a volver más ecogénica. La vamos a observar poco distendida, va a perder esa capacidad de distenderse ampliamente. Se da más comúnmente en mujeres en la sexta década de la vida. Y vamos a observar a la ecografía una línea semilunar hiperecoica con denso ensombrecimiento acústico posterior. Que aquí podemos observar nuevamente una completa calcificación de la pared de la vesícula biliar. Esto se va a diferenciar tal vez del signo de West, que lo podríamos confundir, porque no vamos a encontrar esas capas características del signo de West, de la ecogenicidad de la pared, el eco del cálculo y la sombra posterior. Aquí solamente vamos a observar una línea ecogénica con sombra acústica posterior. Esto ya nos va haciendo pensar una calcificación de la vesícula biliar y una colecistitis crónica calculosa. Aquí podemos observar también un engrosamiento de la pared de la vesícula biliar, poco distendida y ecogénica en su interior por presencia de valo biliar o microlitiasis. Entonces esto nos va haciendo pensar más comúnmente en una colecistitis crónica calculosa. Otra complicación que nos podemos enfrentar es la colangitis. Ahora la colangitis es un proceso diagnosticado más por clínica, ya sea por la tríada de Charcot o la pentada del Reynolds, pero también nos podemos encontrar ciertas características de la ecografía que nos pueden hacer pensar en ello, siempre haciendo la correlación clínica.
Se relaciona usualmente con intervenciones biliares previas, anastomosis bilientéricas o stents del conducto biliar común. Esto es por procedimientos no estériles o manipulación de la vía biliar que producen una infección y que vamos a encontrar a la ecografía, un sombreado sucio, reverberación y artefacto del Rindam. Sobre todo lo que mencionan los autores que podemos observar es un engrosamiento en la pared de la vía biliar, sobre todo el colédoco. Aquí lo podemos observar un poco mejor, este engrosamiento de la pared del conducto biliar común. Este es de nuevo relacionado con clínica del paciente, la tríada de Charcot. Nos hace pensar un poco más en un proceso de colangitis. En cuanto a la coledocolitiasis, vamos a mencionar que puede ser primaria o secundaria. Primaria si se forman los cálculos dentro de los conductos biliares y la secundaria, que es más común, es la migración de cálculos desde la vesícula biliar. Y eso es lo que vamos a observar precisamente. En el colédoco vamos a observar imágenes ecogénicas ovaladas de bordes bien definidos, avasculares al Doppler color, que proyectan sombra acústica posterior, que pueden ser de diversos tamaños. Y vamos a observar una dilatación retrógrada de la vía biliar. En el caso del colédoco va a ser por encima de los 0.6 centímetros. Esto nos va a hacer pensar en los pacientes normales, recordando que en el paciente post-colecistectomía o posmanipulación de la vía biliar se puede encontrar dilatada normalmente. De nuevo, todos estos hallazgos nos va a hacer pensar en un proceso de coledocolitiasis. Aquí podemos observar de nuevo litos presentes en el colédoco que producen una dilatación retrógrada del mismo, por encima de los 0.6 centímetros o de 1.0 centímetros en el paciente post-colecistectomía. Y tenemos también el síndrome de Mirici, que es una obstrucción del conducto biliar común causado por un cálculo impactado en el conducto cístico. Es un cálculo tan grande impactado en el conducto cístico que también va a oprimir hacia el conducto biliar común. Esto se produce por episodios repetitivos de colecistitis, colangitis y pancreatitis. Y este cálculo puede erosionar incluso hasta conducto biliar común y formar una fístula colecisto-coledociana. Aquí podemos observar un lito en el infundíbulo de la vesícula biliar, ecogénico ovalado que proyecta sombra acústica posterior, que es de tan gran tamaño que está también impactando o provocando presión sobre el conducto hepático común. Entonces, junto con la clínica que presentaría el paciente, este es un síndrome ictérico obstructivo por clínica, más estos hallazgos a la ecografía nos haría pensar en un síndrome de Mirici. Nuevamente aquí podemos observar un lito que se encuentra impactando o haciendo presión sobre el conducto biliar común. De nuevo, característico de un síndrome de Mirici. Y esta es la bibliografía que revisé para la clase de hoy. Muchas gracias a todos por su atención. ¿Hay comentarios? Buenos días, doctor. Buenos días, van a ser muy buena clase. Buenos días, doctor. La verdad es que este tema es uno de los del día a día y es al que nos enfrentamos, creo que todos los días de la residencia. Entonces, conocer el espectro de apariencia en imágenes de la litiasis vesicular y las complicaciones que pueden ocurrir cuando se tiene este tipo de enfermedades es muy importante, ya que el conocerlas nos hace buscarlas cuando encontramos algún hallazgo que nos pueda sugerir esto. Sin embargo, por ejemplo, muchas veces el ultrasonido no nos va a dar la respuesta cuando estamos buscando un proceso de coledocolitiasis, pero sí vamos a ser capaces de identificar que está dilatada la vía biliar. Entonces, esto va a ayudar paciente que tenga esa dilatación de la vía biliar sea derivado a realizar ya sea una CEPRE o una colangioresonancia, que es lo indicado para determinar la causa de la obstrucción. Y también en el hecho de que la colangitis es cierto, es una enfermedad que tiene un espectro clínico bastante importante porque los pacientes están clínicamente muy graves.
pero por imágenes no se les va a dar el diagnóstico y eso es muy importante que ellos lo conozcan para que cuando nos soliciten este tipo de estudios, nosotros también de referirles que aunque los hallazgos de imagen no sean sugestivos del cuadro que ellos sospechan, pues no significa que no lo tenga, ¿verdad? Y pues sin más, muchas gracias, muy buena la clase. Muchas gracias, doctor. ¿Alguien más tiene otro comentario? Bueno, es muy bonita su clase, muy explicativa, y como dijo Henry, es el trabajo del día al día. Muchas de estas enfermedades debemos de tener en cuenta que tenemos que tener una correlación clínico-radiológica y que no necesariamente podemos evidenciar al 100% la patología. Sin embargo, cuando observamos dilatación del colédoco, nuestra responsabilidad es tratar de ir a encontrar ese cálculo. En muchas ocasiones lo logramos ver, en otras no lo logramos ver. En estos casos, el estudio de elección siempre deberá ser una CEPRE, pero la CEPRE se necesita mucha experiencia porque también la CEPRE es diagnóstica y es tratamiento. Ya que ellos mismos pueden extraer el cálculo dependiendo de la localización en que se encuentra. Lo importante es que nosotros demos la impresión diagnóstica en base a correlacionar la clínica con las imágenes. Recuerden, nosotros estamos en una profesión que evidencia muchas de estas patologías, pero también cuando leemos la física del ultrasonido, sabemos que estos hallazgos dependen mucho de la experiencia y de la manipulación del traductor en nuestra mano. Por eso es importante cada día aprender más y más a movilizar nuestra mano con el traductor, porque al final es la que nos permite definitivamente lograr evidenciar o no una lesión. La experiencia y la movilidad nos darán la capacidad o la expertise para poder encontrar muchas veces esos cálculos que son difíciles de localizar. Y el correlacionar esa clínica que tiene ese paciente y las pruebas laboratoriales nos ayudarán mucho a poder dar la información más necesaria para el clínico. Toda su clase expuso toda la patología que se puede presentar ahí y por eso es importante que la conozcamos y que la recordemos en el día a día. Por lo demás, felicidades y que pasen una feliz mañana. Gracias, doctor. Buen día.